Bueno, muy bien. Entonces vamos a terminar la primera lección, ¿verdad? ¿La están viendo en Sí, la maestro. pantalla? Sí. Sí, Vimos ya el alfabeto, ¿verdad? Los espíritus, ya vimos las características de las letras y les puse aquí ejercicios de transcripción. Después les puse un vocabulario que ojalá se lo vayan aprendiendo, ¿verdad? Les decía yo que, pues sí, cuando se acuerden del griego, pues 10 o 15 minutos al día hay que repasarlo, porque ya ven que ustedes tienen experiencia en el griego. En la medida en que se aprendan las palabras, pues van a ir traduciendo rápido, ¿no? Entonces la vez pasada comenté yo este vocabulario, entonces no lo voy a repetir, pero no hicimos estos ejercicios de traducción. A ver, ¿quién es el guapo o la mm, guapa? ego y mi. Ego e imi. Que el acento está Sí, bien, el ego. sí. Bueno, justamente en la lección 2 vamos a ver ese acento, el acento grave que está sobre la omega. Está bien colocado. ¿Y qué significa ego e imi? Yo soy. Yo soy, muy bien. Ego de eimi. Ego de... Pues yo, y bueno, en mí soy, pero de es a través de o no. No, No. es una partícula que tiene carácter de conjunción adversativa, pero yo soy. Pero yo soy. Sí, ese de conviene traducirlo inicialmente así como pero, ¿verdad? Pero yo soy. Claro que con mucha frecuencia en la traducción ni siquiera vale la pena traducirla. Tiene un matiz adversativo tan tenue que ni siquiera vale la pena traducirlo. Ego, lego. Yo, Le- pero yo digo, Ahí es nada más yo digo. ego de lego. Y bueno, ahí otra vez la adversativa Mm, de, sí, pero yo, pero, exactamente. Sí, pero pero yo yo digo. digo, Y aquí, y ego, y yo digo, ujú, pero léelo en griego. kai, ego, lego. Sí, ese kai, que tradujiste Ah, bien sí, como i, a veces también es adversativa. adversativa. A veces, como en español. Por ejemplo, vino y no dijo nada. Ese y es en realidad adversativa. O sea, la idea es vino, pero no dijo nada. Sí vino, pero no dijo nada. Y decimos vino y no dijo nada. Entonces, esa I en español también tiene a veces función adversativa. Lo mismo pasa en griego. Entonces, y yo digo, sería, Sí. Ujú. O también, pero yo digo, ¿eh? Es decir, pero yo digo. ahí cae ego, lego, también que depende del contexto, ¿no? Eh, y ahí, ¿qué dice? Ego e mi, seos, teos. Ajá, Yo soy Dios. yo soy Dios. Yo soy Dios. Sí. Theos autos. Este Teos, Dios, bueno, Dios, pero dos, este Dios es autos, Puede, ya no me acuerdo más. Este, sí, puede ser ¿verdad? Este Dios, Theos autos.
pero ese autos es la tercera persona. Él. Autos, auté, autó. Él, ella, ello. Autos, auté, Dios autó. es, Sí, y según, con frecuencia este autos se utiliza como en español la palabra mismo. Entonces, Theos autos es Dios mismo. Dios mismo. Ah, sí. Hay que ver Dios también mismo. sí, hay que ver también el contexto, pero aquí yo lo traduciría así directamente, Dios mismo. Muy bien, maestro. Bárbaro. Y luego Bravo. aquí, Ah, dice Rubén, Rubén, la mayúscula. Simeón, Simeón, Leví, sí, nada más que en griego no es Leví, Leví, no, Leví, ¿sí? Leví, Leví, sí, esa Leví, es una Y, Leví, Leví. y luego Judas, el acento, Judas. Judas, Ahí se forma diptongo, sí, Judas. sí. Bueno, no, en realidad aquí no es diptongo, porque eso no suena OU. La Ah, Omicron ajá, se con la Y, contrae, sí, suena U, no suena, no es diptongo OU. no, Ahí, por ejemplo, dice Judas, Judas. Judas. Es sacar, Zahar, Y, y, Zahar, Isahar. y En español decimos Isacar. Sobre esa letra vamos a platicar. Ya les he dicho que algunos la pronuncian como Isacar. En griego es Isahar. Esa ji es aspirada. Ahorita vamos a hablar de esa en la siguiente lección. Zabulón, Zabulón. Benjamín, Ujú. En realidad, Benjamín, Beniamín. Benjamín. Benjamín, Benjamín. Ben, Ajá. Y después sigue Dan, Dan, hacer, ¿no? La que está ahí arriba es es a Gat, Gad. O sea, arriba a de hacer Neftalí, está Gad y ahí está Neftalí. Gad, Mm. Neftalí. Ah, y ahora, a ver qué les parece esto que puse aquí. Neftalí. Aristóteles. Aristóteles. Vámonos, Jesús. A ver, vamos a leer eso. ¿Qué dice ahí? Ton, Ton, meta, ¿Sí? meta, ta, 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 si, sica, la primera es fi. pi, y la otra es psi. Entonces, ¿cómo se pronuncia? No, no es psi, es física. Ah, es que psica, puse una psi y es una y. A ver, vamos a ver las consonantes, ¿verdad? Ah, era Y, la de Fi arriba. y era y, sí. Yo me equivoqué, puse esta letra, que es la psi, pero tiene que ser esta. Entonces, Ok. así, es un error y ahorita mismo lo corrijo. Ton meta, ta,
física, física. Ton metá, ta física. ¿Y la alfa? Pues Quiere decir, uno es el número uno, ¿sí? Ton metá, ta física uno, o sea, es el libro uno de la de la metafísica. metafísica. La metafísica. Ton metá, ta física. La metafísica. Ustedes ya van a entender esto. Ton, ¿qué es ton? Es un Es artículo, definitivo, ¿sí? ¿ah? Artículo. Genitivo plural, genitivo plural. Sí, Y no tiene, no tiene un sustantivo al que califique ton, porque meta, pues meta es una preposición, meta, que quiere decir después, ¿no? Y ta, física, pues es la física, aquí está el artículo, la física, este, que también es, bueno, que es un neutro, la física. Metafísica, la metafísica, y ton está solito, es un artículo. Entonces es un artículo neutro. Es un artículo neutro, genitivo neutro, plural. Y ese artículo es mejor traducirlo en general, y ya después ve uno cómo queda en la traducción, porque ahí dice de las, ¿no? De las, ton quiere decir de las o de los, pero cuando es neutro hay que ponerle la palabra cosas. De las cosas, entonces aquí, ton, como es neutro, es de las cosas después de la física. Así es el título del libro. De las cosas, habría que añadirle ahí el verbo que están, de las cosas que están después de la física. Ujú. Porque en realidad, cuando se organizaron los libros de Aristóteles, pusieron los libros de la física en un libro, se llama Ta Física, el libro de la física. Y luego venían los otros libros y le dijeron, pues los que están después de la física, ¿no? Mm, Y de ahí viene la palabra metafísica, los, mm, los que están después de la física. Pero aquí el artículo ton, como es un neutro plural, hay que ponerle la palabra cosa, cosas. Y así conviene con los artículos neutros plurales ponerle la palabra cosa. Entonces ahí dice de las cosas que están después de la física. A ver, un renglón cada quien. libro uno, ¿verdad? Libro uno. Sí. En- Pantes, anthropoi, tu, denai, orecontai, fisei, Ujú. semeion, de ton, G. aise, D, G. Aquí es D, G. de, que, Ajá. ton, ai, Ton. aiste, aiste, theon, agapesis, agapesis, Agapesis. Muy bien. ¿Sigues, Pati? sí, Kai, Gar, Boris, Tis, Creías, Creyas. Creyas, Agat, Agan, Agan, Agapontai, Agapontai, Ujú. ahí no se juntan, ¿verdad? Es ahí, Agapontai, ¿sí? Agapontai. Di, Autas, no, A ver, ahí hay un espíritu, rudo. entonces sería, ajá, a, Primero, jauntas, exactamente. jauntas,
Countás, Kai, ahí en Kai, maestro, ¿no era aquí? No, es Kai. Kai, ¿Cómo la pronuncio? Kai, 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 Magista, Ton, ah, es Anlon, con el acento en la alfa. Anlon, Allon, así, Alon. sí, Esa se pronuncia solo, ¿verdad? Alon, sí. Las dos L Alon, se pronuncian, las dos L's se pronuncian como L. como Allon, Alon, Alon, y luego ahí tiene espíritu rudo, ¿no? Sería sí. G, 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 Día, Ton, o, o Maston, muy o bien, Maston. muy bien. O Maton. Sí, Ah, sí, o ahorita, Maston. O Maton, o sí, Maton, sí. o Maton. Ahorita se trata nada más de leer, ¿verdad? Pero vamos a traducir la primera parte. Todos, Pantes antropoi. Ujú. todos Todos, los hombres, todos Los los hombres, hombres, hombres. todos los hombres. Tú, edenai, aquí es un verbo en infinitivo. Edenai quiere decir conocer, conocer. Y el tú, que es un genitivo singular, se utiliza antes del verbo en infinitivo, en el sentido de para, ¿verdad? Entonces aquí todos los hombres para conocer, conocer es el infinitivo, ¿no? Pero ese tú Ujú. le subraya la finalidad del infinitivo. Por ejemplo, para correr, para dormir, para leer, para estudiar, ¿no? Aquí es para aprender, para conocer. Todos los hombres para conocer oregontai. Aquí está un verbo conjugado. Más ahí está. Oregontai quiere decir tender a o luchar por. Oregontai, pero en qué tiempo está? ¿En qué persona? Segunda persona, Mm, mm. La sí, terminación tai es del de la, verbo es de la, tai, es de la tercera persona, tercera tai, persona. tercera del plural. ¿Por qué? ¿Cuál es el sujeto? Todos los los hombres. hombres, Hombres, todos Todos los los hombres. hombres tienden, luchan, tienden. ¿sí? Luchan tu edenai, tu eidenai. Todos los hombres tienden tu eidenai, tienden a Ah, conocer. ah, ese, Todos los hombres tienden a conocer, ¿sí? sí, Fisei, fisei, la física, la sí, física, sí, bueno, así lo traducimos, conocer pero fisei quiere decir, pues, la naturaleza, por la naturaleza. naturaleza, Por, ¿no? Mm, Todos los hombres tienden a tienden a conocer. conocer por naturaleza. Fisei, naturalmente. Así empieza la física, la metafísica de Aristóteles. Todos los hombres tienden a conocer por naturaleza. Bueno, ya está con eso nuestra primera lección. Ahora vamos con la segunda lección. Esta segunda lección es chocantilla, pero ustedes ya saben, ya recuerdan que checate, hay que sí, aprendérsela, porque esto nos ayuda mucho, mucho para la lectura y la comprensión de las palabras. Esta segunda lección es la clasificación de las consonantes y de las vocales, de los espíritus y de los acentos. ¿Mm? Y aquí les pongo, más que aprender de memoria, es conveniente que lo comprendan, pero ustedes dos no, ustedes dos ya no es nada más que lo comprendan, mejor que se lo aprendan, porque ya saben cómo es esto útil
para la lectura y la comprensión del griego. Las consonantes, por sus características, pertenecen a familias o diversos tipos. Una B, se articula igual que una B, P, ¿sí? La pronunciamos igual, P, pero para pronunciar esta, una P, debes hacer como una explosión. No es lo mismo que P. Se pronuncian casi igual. Se pronuncian los dos con los labios. Por eso se dice que son labiales. Pero la B es más vibrada. B es más suave. Y la P es explosiva. Lo mismo pasa entre una G, que siempre digo que la G suena a G siempre suave, y una K. A ver, si ustedes pronuncian G, se pronuncia con la garganta, G, por eso se llama gutural. Y si pronuncian K, se pronuncia exactamente en el mismo lugar que la G. G, K, G, K, pero la G es más silbada, ¿no? Y la K es más explosiva. Y lo mismo pasa entre la D y la T. La D y la T son labiodentales porque se pronuncia con la lengua y los dientes. Es la lengua y los dientes de arriba. D. Y la T es lo mismo, pero explosiva. D, T, D, T. Entonces tenemos las labiales B, P, las guturales R, K, y las dentales D, T. Las letras aspiradas se articulan igual que las correspondientes suaves o fuertes, pero para pronunciarlas se hace vibrar un poco el aire. Y ahí tenemos ese cuadrito que les recomiendo que se lo aprendan. Las labiales, la suave es la B, la fuerte es la P y la aspirada es la F. ¿Ven? ¿Cómo se pronuncian de la misma manera? Se articulan de la misma manera en la boca. B, P, F. La B es suave, la P es explosiva y la F es aspirada. B, P, F. B, P, F. Las guturales son G, G, G. ¿Ven cómo esto no suena como capa? Hay que hacer la aspirada. G, 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 G. G, G, G. Yo he escuchado a muchas personas que esta la pronuncian como si fuera una capa, pero no, es una capa aspirada. Si tú haces, como ejemplo, la labial, B, P, F, las guturales sería G, G, G. ¿Sí? Por eso suena G. Y las dentales, D, T, Th. D, T, Th. Aspirada. Por eso la teta, que es esta letra, no suena como la T, no es la T, es la TH del inglés, Th, Th. Entonces, D, T, Th. Aquí tenemos ya 9 consonantes, fíjense, que se llaman mudas. ¿Por qué les llaman mudas? Porque estas necesitamos una vocal para que suenen. V, P, F, es más fácil decir BPF, BPF, ¿no? Entonces utilizamos como apoyo una vocal, por eso les decimos mudas. Pero bueno, esa palabra muda la pueden quitar. Sin embargo, así se llaman. Todas estas 9 letras se llaman mudas. Y son labiales, guturales y dentales. ¿Por qué se llaman labiales? Porque se pronuncian con los dos labios. Entonces, B, P, F. Es muy fácil aprenderlo. Labiales, las que se pronuncian con los dos labios. B, P, F. Guturales, las que se pronuncian con la garganta. G, K, G, Gam, G, K, G. Y dentales, D, T, C. D, T, C. Porque en realidad deberían de llamarse eh, linguodentales, porque se pronuncian con la lengua y los dientes. D, T, C.
Aquí no entran los labios, ¿eh? Los labios no valen en las dentales, porque son linguodentales. Los labios no juegan. Tampoco en las guturales juegan los labios, es g, k, g. Pero en las labiales tengo que meter los labios a como dé lugar. Bueno, entonces, esas son 9 letras que hay que aprendérselas así en el cuadrito. La suave, b, g, d, la fuerte, p, k, t, y las aspiradas, f, g, z. ¿Por qué hay que aprendérselo? Ustedes ya lo saben, porque en las palabras con frecuencia, una suave la tengo que hacer fuerte, una letra, una B la tengo que hacer P, una gamma la tengo que hacer K y una delta la tengo que hacer T, tau. Y las fuertes a veces las tengo que hacer aspiradas, por alguna razón, ¿verdad? Entonces, en vez de una pi, voy a tener p, voy a tener una f, o en vez de una k, voy a tener una g, o en vez de una t, voy a tener una z. Y esos cambios, pues no avisan. Hacen los cambios en las palabras, no nos avisan y y luego nosotros nos confundimos. Hay otras 4 letras que son muy fáciles de aprender y que llamamos líquidas. Líquidas. eh, Casi que su nombre lo dice, r, que son como que esas palabras las tenemos que decir 3 veces para que suene l, no digo l, r. Las nasales, son utilizamos la nariz para pronunciarla, la M, la N. Estos son 2 vibrantes, L y R, y 2 nasales, M y N, ¿no? Bueno, se llaman sonantes porque tienen una pronunciación fluida y dulce, son bonitas de pronunciar la M, la N. Ahora que estuve en Egipto, fíjense que es un pueblo muy religioso, muy pobre, pero muy religioso. Entonces nos subimos a un taxi, a un Uber, y traen su Corán, así como aquí en México trae la gente, mucha gente trae un rosario colgando en el espejo retrovisor. Allá traen su Corán, su librito del Corán. Y fíjense que muchas veces los choferes van escuchando el Corán. Y así que lo hice bien, no podrán decir que. Pero están recitando el Sí. Corán, están recitando el Corán en árabe. Y la M y la N son como que las consonantes que más les gustan. Las hacen muy largas, las hacen muy largas, porque son dulces, son bonitas de pronunciar la mi y la ni. Bueno, y luego tenemos aquí otros tipos de consonantes. Las espirantes es la Z es una espirante, y las dobles son 2 consonantes dobles. La xi, porque aquí está, es la x. En español son 2 letras. Tenemos que poner 2 letras. Eh, por ejemplo, Taxco, pero lo ponemos con una X, pero les decía la otra vez que la X en español a veces suena como S, a veces como CH, a veces como Che, a veces como J y a veces como CS. Por ejemplo, en Taxco ponemos Taxco con X, pero pronunciamos CS, Taxco. En cambio, si ponemos la X en México, no decimos México, decimos México. Ahí suena como J. Y si lo ponemos en la palabra Xochimilco, suena como una S, Xochimilco, pero es la misma letra. Bueno, en griego tenemos la consonante doble xi, que es la xi. En español tenemos que usar 2 consonantes, la C y la S. No hay que poner la X porque ya les digo que en español la X
tiene muchos valores diferentes. Entonces hay que pronunciarla como CS, la XI. Y la PSI, que la conocemos mucho por la psicología, por la psique, que son tan comunes y tan dichas en nuestro español contemporáneo. La PSI es una letra doble, PS, no es P nada más, ni es sigma. En español hay que pronunciarla así, como una letra consonante doble. Bueno, ahí está, digamos, la clasificación, grosso modo, de las consonantes, que es muy sencillo, las dulces, las líquidas, L, R, M, N, y las mudas, B, P, F, R, K, G, D, T, C, ¿no? Y luego estas dobles que, pues, son más fuertes de pronunciar, la XI y la PSI. Bueno, ahora vamos a ver de las vocales. Las vocales pueden ser breves. ¿Mm? Alfa, epsilon, iota, omicron e Y. Esas son las vocales débiles. Perdón, las vocales cortas, breves. A, I, O, U, como las conocemos nosotros, ¿verdad? Pero hay también con vocales largas. Alfa, epsilon, iota, omega e y, que son las mismas. Fijan que son las mismas. La alfa puede ser larga o breve. La iota no cambia de forma, pero puede ser larga o breve. Y la Y también puede ser larga o breve. En cambio, la epsilon es breve. La epsilon larga se llama eta. Y la O micron, pues su nombre lo dice, es micra, es pequeña, es breve. La O larga es omega. ¿Mm? Bueno, eh, en las vocales A, alfa, iota e Y pueden ser largas o cortas. La E larga es eta y la O larga es omega. Bueno, Las, eh, las vocales pueden ser ásperas o suaves. ¿Cuáles son las vocales más, digamos, más duras? A, E, O son las vocales fuertes. Alfa, epsilon, omicron. Pero la epsilon puede ser también la eta y la omicron puede ser omega. Estas son las vocales fuertes. Como en español, A, E, O son las vocales fuertes. En cambio, I, U son vocales más débiles, más dulces, si quieren. Y esta división es importante tanto en español como en griego, ¿verdad? Porque los diptongos se forman con la unión de una vocal áspera, A, E, O, con una vocal suave, I, U. Esos son los diptongos. A ver, entonces tendríamos aquí el diptongo AU, alfa, Y. Suena AU. Es una letra áspera, una vocal áspera o fuerte, la A, la alfa, y una débil o suave, que es la Y. Y aquí se forma el diptongo AU. Es una fuerte con una suave. Si tengo dos suaves, no tengo diptongo. Si tengo dos fuertes, no tengo diptongo. Diptongo es una fuerte y una débil. Entonces puede ser AU, puede ser EU, porque la epsilon es fuerte. Aquí está, la epsilon es fuerte. ¿Mm? Entonces, el diptongo puede ser eu o puede ser eu con eta. Esto es también un diptongo, porque es una E larga que es fuerte con una Y que es débil. O puede ser esto, ou, pero aquí no suena ou. La conjunción de vocales omicron, Y suena U, no suena O. Perdón, no suena OU, suena U. Entonces, en realidad, bueno, sí, formalmente es un diptongo, pero no suena como diptongo. Y luego estas son con la Y, ¿ven?
La Y, que es la vocal débil, cuando se junta con con las fuertes, tenemos esos diptongos. Y la iota, cuando se junta con las palabras, con las vocales fuertes, generan estos diptongos, ¿verdad? Alfa iota suena ay. Epsilon iota suena ei. Eta iota suena ei. Omicron iota suena hoy. Están los diptongos, ¿verdad? Entonces, no hay diptongo con dos fuertes, tampoco hay diptongo con dos débiles. El diptongo es con una fuerte y luego una débil. Ahora, en los Javier, diptongos, sí, sí, Gerón. disculpa, el ni es ei, eta más iota, es ei, Ei, sí, eta, ei. Ujú. ei. Eta, Y la que eta. sigue, Eta es esta. eta. Eta y iota es esta. Sí, Ei. Ujú. es ei Sí, ei. Sí, cuando está escrita y, así, se pronuncia ei. Ahorita vamos a ver una excepción, o más bien, y hoy, eh, hoy también suena hoy. Hoy, la única que no suena como diptongo es esta. La O no suena O, suena U. Suena U. Eh, ahora quiero decirles los diptongos impropios. Los diptongos se forman de una vocal áspera, de una vocal dura, o sea, A, E, O, pero a la vez larga. Y entonces, cuando sigue una iota, la iota se suscribe. Por ejemplo, tengo una alfa larga y luego una iota. ¿Mm? Entonces, la iota la suscribo, quiere decir que la pongo debajo de la alfa. Y ya no suena como diptongo. ¿Mm? Aquí yo no leo ay, no. Leo nada más a. Y eso pasa con mucha frecuencia. Cuando tengo una vocal larga, fuerte, y luego sigue una iota, la iota la suscribo y se deshace el diptongo. ¿Mm? ¿Verdad? Por eso aquí les decía, este diptongo pues casi no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque si tengo esas dos letras, una eta y una iota, la iota la suscribo. ¿Ven? Y ya no se pronuncia. Se rompió el diptongo. Por eso se llama diptongo impropio. Y lo mismo pasa con la omega, ¿verdad? Si yo tengo la omicron, pues sí, puedo tener la omicron y la iota, y es un diptongo que suena hoy. Pero si tengo la omega, ya no pongo la iota después de la omega, sino que la suscribo. ¿Ven? Hoy. Y ya no pronuncio hoy, nada más pronuncio o. ¿Sí? Por eso se llama diptongo impropio. La iota se ha suscrito, ya no forma diptongo y ya no se pronuncia. La iota suscrita no se pronuncia. ¿Ven? Bueno, esas son cosas que hay que conocer. Un detalle que les iba a decir de los diptongos es que en todos los diptongos, cuando hay acento, el acento se pone sobre la débil. ¿Mm? Pero se pronuncia sobre la fuerte. Ojo, cuando hay diptongo, el acento se pone, cuando cae ahí el acento se pone sobre la débil, pero se pronuncia sobre la fuerte. A una vez estaba ahí Jerónimo en la Asociación de Biblistas y había un doctor en Nuevo Testamento dando una conferencia. Y quién sabe qué pasó en la conferencia, que el conferencista, doctor, tuvo que leer unas palabras en griego, ahí directamente del Nuevo Testamento. Y se puso a leerlas y no puso un caramba acento bien. Yo le comenté a un colega que estaba ahí al lado, le dije, oye, ya cambiaron las reglas de la pronunciación de los acentos griegos. Dice, no, lo que pasa es que no sabe. El acento, cuando cae en el diptongo, se pone sobre la letra débil, sobre la vocal débil, y o iota o y, pero se pronuncia siempre sobre la vocal fuerte.
Van a ver cómo esta norma es muy necesaria. Pero una cosita más, espíritus y acentos. Eh, ya hablamos de los espíritus. El espíritu rudo se pone cuando, cuando la palabra empieza con vocal, aunque sea diptongo, ¿verdad? Y si es un diptongo, el espíritu rudo o suave se pone sobre la débil, pero se pronuncia sobre la fuerte. El espíritu pasa lo mismo que con el acento. Sí, pero solamente se puede poner espíritu cuando va una vocal al principio de la palabra, aunque sea diptongo. Entonces, todas las palabras que empiezan por vocal llevan un espíritu. Normalmente, el 90% de las ocasiones, o 95% es un espíritu suave. El espíritu suave es como una C arribita de la letra y ese espíritu no se pronuncia. El espíritu rudo es como una C invertida. También se pone sobre la letra, sobre la vocal. Relativamente pocas palabras empiezan con vocal y espíritu rudo, pero sí hay palabras que empiezan así. Y en ese caso, el espíritu rudo suena como una J antes de la vocal, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice jo, jo. Entonces, Javier, ahí estoy leyendo que dice O, sí, pero tiene un espíritu rudo. Tiene un espíritu rudo. Entonces lo pronuncio como una J antes de la vocal. Y entonces yo tengo que leer aquí jo, jo. En cambio, el espíritu suave, por ejemplo, aquí tengo la palabra an. El espíritu suave no se pronuncia. An. Porque, ven, ahí no tengo que pronunciar nada del espíritu. Todas las palabras llevan su acento, todas las palabras. Ahora sí que para no equivocarme voy a decir como me decía mi papá, todas las palabras excepto las que no. Sí, por ejemplo, an, que es una palabra de dos letras, lleva su acento. ¿Por qué lleva espíritu ahí? Porque empieza por vocal. Siempre que empieza por vocal le tengo que poner un espíritu suave o rudo. Y en este caso tiene que ir suave. Y entonces se junta el espíritu suave y el acento. Lo normal es que ponga primero el espíritu y luego el acento, ¿verdad? Oh, pero ya te contradijiste, Javier, porque aquí hay una palabra de una sola letra y no lleva acento. Ah, sí, por eso dije excepto las que no. Aquí no lleva acento porque si le pongo acento quiere decir otra cosa. Entonces, para distinguir entre un significado y otro, a una le pongo acento y a otra no. Cuando tengo esta letra con espíritu rudo, es el artículo el, el. Por ejemplo, Jo Theos, el Dios. Jo Jesús, el Cristo. Perdón, Jo Christos, el Cristo. O cualquier otra cosa. Cuando ese artículo no le pongo acento. Y si le pongo el acento, quiere decir el cual. Ya es un pronombre relativo, ya no es un artículo. Por eso a veces le pongo acento y a veces no, para distinguir las dos funciones de la palabra. Entonces, Javier, así, cuando el espíritu este es suave, va hacia la izquierda, ¿verdad? Sí, es como una Y C cuando invertida. la C invertida, una C invertida Es el hacia la espíritu suave. suave, Ajá. hacia la izquierda. Y cuando es hacia la derecha, hacia la derecha el espíritu rudo. Y entonces Ajá. dice, por ejemplo, la Jo, ¿verdad? Entonces, el cual Eh, solamente, ¿sí? Él, él. Él, él. Cuando no lleva acento es el artículo, él. Cuando lleva Ujú. artículo, perdón, cuando lleva espíritu y acento, entonces pronombre relativo y quiere decir el cual, ¿verdad?
Bueno, la letra ro, siempre que va al principio de palabra, la letra ro lleva espíritu rudo. En ese caso no se pronuncia el espíritu rudo, se pronuncia nada más la R. ¿Por qué la letra R siempre lleva, cuando está al principio de palabra, por qué siempre lleva espíritu rudo? Porque sí, y te callas. Ninguna consonante puede llevar ni espíritu suave ni espíritu rudo, ninguna, solamente las vocales. Y el espíritu puede ser suave o rudo. La única consonante que lleva espíritu es la ro, y siempre lleva espíritu rudo, nunca lleva espíritu suave, ¿verdad? Bueno, todas las palabras llevan su acento, ¿verdad? Las excepciones serán indicadas más adelante, pero normalmente cada palabra lleva su acento. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra gina, gina. ¿Por qué leo gina? Porque lleva espíritu rudo, ¿ven? Sobre la iota, espíritu rudo y el acento, ¿verdad? Entonces el acento lo pronuncio sobre la iota. El acento no es el espíritu, son cosas diferentes, ¿verdad? Podría tener el espíritu rudo sobre la iota y el acento sobre la alfa, y entonces diría jiná, jiná, pero no, aquí el acento está sobre la iota, que lleva el espíritu rudo. Entonces leo jina. Ese es un acento, ¿verdad? El acento que llamamos agudo, que es como el que tenemos en español, ¿verdad? El acento, la tilde, el único acento que tenemos en español, en griego se llama acento agudo. También en griego tenemos el acento circunflejo, que es un gorrito encima de la letra. ¿Qué hace ese acento circunflejo? Bueno, acentúa ahí donde está el acento circunflejo, ahí cae el acento, ¿verdad? Pero además alarga. Hola, Jaime, bienvenido. Gracias. Este, alarga la vocal, o sea, dice fos, fos. Es una omega con acento circunflejo. Es una palabra de una sola sílaba. Entonces, pues, no puede llevar el acento más que el sobre la O, pero de todas maneras se le pone el acento, ¿verdad? En cambio, gina es una palabra de dos sílabas, gina, y el acento va sobre la iota, entonces, ahí lo pronuncio. Por eso el griego es muy fácil de pronunciar, porque siempre lleva su acento, y las consonantes siempre suenan de la misma forma. ¿Eh? Entonces es muy fácil de leer, pero claro, a veces si tú tienes una palabra en griego y la escribes sin acentos, bueno, los griegos pondrían el acento en donde tú menos te lo imaginas, ¿verdad? Yo acentuaría esta palabra ahí, no, no, el griego pone el acento de locos. Por eso siempre hay que ver cómo acentúan para pronunciar cómo está el acento. Y el acento puede ser grave, por ejemplo, soe, soe. Aquí tenemos dos vocales juntas y las dos son largas y las dos son fuertes, ¿verdad? Ahí no hay diptongo, no hay diptongo. ¿Por qué? Porque el diptongo es una vocal fuerte con una débil, pero aquí son dos fuertes, entonces la palabra es de dos sílabas, bisílaba, so, e, y el acento va sobre la eta. Pero ese es un acento grave. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el acento grave y el acento agudo? Ninguna, nada más que uno se pinta de una forma y otro se pinta de otra forma, pero se pronuncian igual. Pero vamos a ver cuándo pongo uno y cuándo pongo otro, ¿verdad? Cuando una vocal mayúscula eh, lleva el acento no se coloca encima, sino antes de ella, ¿verdad? Cuando una vocal mayúscula, aquí tenemos, por ejemplo, una vocal mayúscula que está empezando la palabra. Entonces, eso tiene que llevar espíritu, ¿verdad? Pero también lleva el acento.
Entonces, en las mayúsculas no pongo ni el espíritu ni el acento sobre la mayúscula, no, lo pongo antes. ¿Mm? Cuando la palabra empieza por mayúscula, ya dijimos que los griegos no usan mayúsculas y minúsculas, excepto en los nombres propios. Por eso, eh, y luego algunas ediciones sí ponen mayúsculas cuando sigue un punto o cuando se inicia un párrafo, pero normalmente nada más cuando hay nombres propios. Aquí la palabra es Anna, Anna, que es el nombre propio Ana, ¿verdad? Con dos nis, Ana. Es dos sílabas, Anna, Anna. Y el acento cae en la primera, no es Ana, es Ana, ¿sí? Por eso el acento lo pongo aquí, pero lo tengo que poner antes porque es mayúscula. Pero como es vocal la primera, le tengo que poner espíritu, suave o rudo. Y este nombre propio no lleva espíritu suave, lleva espíritu rudo, ya lo ven. Ahí no dice Ana, dice Hanna, Hanna, Hanna. Entonces se junta el espíritu con el acento y los pongo antes de la mayúscula. Aquí dice, a ver quién lee la segunda, el segundo Es, nombre. Ever. es, et, Eber, Eber. Ahí lleva espíritu suave. Ahí no dice Heber, dice Ah, Eber. ok. El espíritu es suave. El acento también va sobre la epsilon. No va sobre la segunda epsilon, porque diría Eber. No, va sobre la primera epsilon. Por eso dice Eber. Yo tengo que pronunciar Eber. Y la tercera palabra, ¿quién la lee? hora, Hora. hora. Sí, la hora. Este, Ahora, aquí está una omega, empieza con vocal. Entonces, si empieza con vocal, le tengo que poner espíritu, suave o rudo. Y esta palabra lleva espíritu rudo. ¿Ya lo vieron? Entonces, pero el acento no es agudo, es un acento circunflejo. circunflejo. Entonces, bueno, el acento circunflejo, el agudo y el grave se pronuncian igual. Yo voy a leer jora. Ahí no dice hora, dice jora, porque lleva Hora, maestro, espíritu jora, jora. Entonces pongo el agudo. espíritu. No, no, Es no, en realidad circunflejo. es circunflejo, el acento es Sí, circunflejo. ¿Mm? Bueno. Esto lo vamos a practicar 1000 veces con la lectura, ¿verdad? Pero ojo, ténganlo presente para que cuando vayamos leyendo, pues lo vayan poniendo en práctica. En los diptongos, que dijimos que es una vocal fuerte con una débil, ¿cuáles son las vocales fuertes? A, E, O. Largas o cortas son fuertes, A, E, O. Y las débiles son I, U. Entonces el diptongo es una vocal fuerte con una débil. El acento se escribe sobre la segunda vocal, es decir, sobre la vocal débil. Si es una vocal fuerte con una débil y pongo el acento sobre la segunda, pues se pone el acento sobre la vocal débil. Por ejemplo, aquí dice Geméis. geméis. A ver, vamos a ver. Tenemos una eta, es una vocal que no está acentuada, pero empieza con vocal. Entonces tengo que ponerle espíritu. Y este espíritu es rudo. Entonces voy a leerlo como una J antes de la eta, G, G. Y luego viene aquí un diptongo, eis, es vocal fuerte con vocal débil, ¿estamos de acuerdo? Vocal fuerte con vocal débil, e, I. Y el acento cae sobre la débil. Siempre pongo el acento sobre la débil, o sea, sobre la iota. Pero aquí no voy a leer gemeís, no. Mm. ¿No? El acento se pinta sobre la vocal débil, pero se pronuncia sobre la vocal fuerte. O sea, aquí dice geméis, geméis, geméis. Eso quiere decir nosotros, ¿verdad? Geméis, nosotros. ¿Mm? Siempre es así.
El acento, sea agudo, grave o circunflejo, lo voy a poner siempre en los diptongos sobre la vocal débil, pero lo voy a pronunciar siempre sobre la vocal fuerte. Bueno, el acento grave, agudo, circunflejo solo puede ir sobre la última, la penúltima o la antepenúltima. ¿Mm? O sea que tenemos palabras graves, perdón, agudas, las que tienen el acento en la última, graves, las que tienen acento en la penúltima, y esdrújulas, las que tienen el acento en la antepenúltima. Pero en griego no hay palabras sobre esdrújulas, no hay. Todas llevan el acento en la antepenúltima, la penúltima o la última. ¿Mm? Ahora, pero eso no es para todos los acentos. Vamos a ver por qué. El acento agudo, que es el que usamos en español, puede colocarse sobre las vocales breves, sobre las vocales largas, puede ir sobre la última, penúltima o antepenúltima sílaba, como en español, aguda, grave o esdrújula. Pero para que caiga en la antepenúltima, o sea, para que sea esdrújula la palabra, la última vocal tiene que ser una vocal breve. Esto es, esto es bien importante y hemos hecho hincapié en ello y lo vamos a tener que repetir. Si yo tengo un acento con tengo una palabra con un acento en la antepenúltima, es una palabra esdrújula, así la llamamos en español, pero por X motivo la última vocal se alarga, por alguna razón esa última vocal se alarga, ya no puedo tener el acento en la antepenúltima. Si la última vocal se alargó, tengo que correr el acento a la penúltima, de la antepenúltima a la penúltima. Eso también es muy importante a la hora de declinar. Ustedes ya conocen las declinaciones y entonces están captando lo que estoy diciendo. También pasa en las conjugaciones, pero lo vamos a repetir para que se lo aprendan ahorita de golpe. Eso es el acento agudo. El acento circunflejo solo puede estar sobre las vocales largas o sobre los diptongos. ¿Mm? Recae sobre la última sílaba de una palabra si esa sílaba es larga, si esa vocal es larga. Puede caer sobre la penúltima, ¿m? Pero nunca, el acento circunflejo nunca puede ir en la antepenúltima. Entonces, ya tenemos aquí, bueno, en realidad este cuadrito que les pongo aquí es la explicación de lo que acabo de decir. Aquí tenemos con el acento agudo cómo se llaman las palabras en estos tres ejemplos, ¿verdad? Tengo una palabra de 3 sílabas y el acento cae en la última sílaba. Es un acento agudo. Se llaman oxítonas. En español les decimos agudas, palabras que tienen el acento en la última sílaba. En griego les llamamos oxítonas. Por ejemplo, theos. Theos no forma diptongo porque son dos vocales fuertes, ¿ven? Theos. El acento se pinta sobre la omicron y se pronuncia sobre la omicron porque no es diptongo. Entonces, es una palabra oxítona. Tiene 2 sílabas, os, pero el acento cae sobre la última, es una oxítona. Estas palabras con el acento agudo pueden ser paroxítonas, que nosotros les llamamos en español graves, las palabras graves, que tienen el acento en la penúltima sílaba. En griego les llamamos paroxítonas. Por ejemplo, neuma. Oye, Javier, ahí dice neuma. No, no, no. Ese es un diptongo. EU es un diptongo, vocal fuerte y vocal débil. El acento se pinta sobre la débil, pero se pronuncia siempre sobre la fuerte. Entonces ahí dice pneuma, pneuma, pneuma. ¿Ven? Quiere decir aire o quiere decir espíritu. Es una palabra, Grave.
grave, tiene dos sílabas, neuma. ¿Por qué eu en una sola sílaba? Porque es un diptongo, neuma. Y cae el acento en la penúltima sílaba, por eso se llama paroxítona. Pero las palabras que llevan el espíritu, el acento agudo, también pueden ser proparoxítonas, ¿ven? Oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Es fácil de aprender. Oxítona grave, paroxítona, perdón, oxítona aguda, paroxítona grave, proparoxítona esdrújula. Pueden llevar el acento en la antepenúltima sílaba, ¿verdad? Por ejemplo, egagón. Égago es del verbo hago, que quiere decir conducir. Paidagogía, la conducción del niño. Paidagogía. Bueno, el verbo es hago, que quiere decir conducir. Egagón es el aoristo, el tiempo pasado. Egagón. Noten que empieza con vocal, por eso le tengo que poner un espíritu, suave o rudo. En este caso es suave, no digo gégago, es égago. Entonces el espíritu es suave. Ahí cae el acento, no es egagon, ¿no? Ahí no dice egagon, ni dice egagón, ¿no? El acento está sobre la eta. Entonces yo leo égagon, égagon. Es una palabra esdrújula, ¿ven? Ya está, esos son los tres casos del acento agudo, como en español. Pero en español también tenemos palabras sobresdrújulas que llevan el acento en la antepenúltima. No, eso no existe en griego. Nada más oxítona, paroxítona o proparoxítona. Pero cuando hablamos del acento circunflejo, las palabras pueden ser agudas o graves. No pueden ser esdrújulas con el acento circunflejo. ¿Mm? Las palabras agudas las llamamos perispómenas. Agudas pero con acento circunflejo es exactamente lo mismo que oxítona, pero la oxítona lleva el acento agudo. La perispómena lleva el acento circunflejo. Por ejemplo, ptojois. Ptojois quiere decir, bueno, ptojos quiere decir pobre. Ptojois es un dativo plural, a los pobres. Noten que la primera sílaba lleva una vocal larga, pto, y luego en la segunda sílaba, jois, tengo un diptongo, vocal fuerte, la omicron, con vocal débil, la iota. El acento lo pinto sobre la vocal débil, pero lo pronuncio sobre la vocal fuerte, y entonces ahí dice ptojois, no dice ptojois, ptojois. ¿Mm? O sea, El sobre acento, la Omicron, el acento. el acento se pronuncia, siempre que hay diptongo, el acento se pronuncia sobre la vocal fuerte, no sobre la débil, aunque se pinta sobre la débil. O sea, dice ptojois. Y entonces es una palabra perispómena, porque es una aguda con acento circunflejo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el circunflejo y el agudo? Ninguna. En español los pronunciamos igual esos acentos, pero son dos acentos diferentes y hay que aprendérselos así, ¿no? Ahora Sí, bien, con acento circunflejo no hay palabras esdrújulas. Hay perispómenas o properispómenas, ¿verdad? Que llevan el acento en la penúltima sílaba. Por ejemplo, eneteleitai. Empieza la palabra con vocal, por eso lo tengo que poner un espíritu, sea suave o sea rudo. Y en este caso lleva espíritu suave. Les digo que la gran mayoría de las veces que una vocal empieza palabra lleva espíritu suave y no rudo. Entonces, en te, pero es en te. En es la primera sílaba. Te es la segunda sílaba. Ley, ese es un diptongo. Es vocal fuerte, épsilon, con vocal débil, iota. Entonces, el acento lo pinto sobre la débil, pero lo voy a pronunciar sobre la fuerte. Enteleitai. También termina con vocal, alfa, iota, pero ya no lleva, las palabras llevan un acento nada más.
Todas las palabras llevan un acento nada más, excepto las que no. Pero ya veremos cuándo una palabra puede llevar dos acentos. Son excepciones. Ya los O veremos. sea que, maestro, Entonces, entonces, en sí, Teleitai, en Teleitai, en Teleitai, el acento va sobre la épsilon, ¿no? sobre la Sobre la, épsilon. Se pinta sobre la iota, pero se pronuncia sobre la épsilon. Eso pasa con los diptongos. Claro, la palabra termina con un diptongo también, pero ese diptongo no va acentuado. Ujú. Nunca, nunca hemos dicho que todos los diptongos vayan acentuados, no. Pero cuando van acentuados, el acento se pinta sobre la débil y se pronuncia sobre la fuerte, ¿verdad? en, Enteleita. Y estas palabras se llaman properispómenas, o sea, son las palabras agudas, perdón, graves con acento circunflejo. Se llaman properispómenas. Bueno. Ya está. Oye, Javier, y no hemos hablado del acento grave. ¿Sí? ¿Qué es el acento grave, ese famoso que nos mostraste aquí? ¿Dónde les mostré el acento grave? Ah, ya sé. Aquí en los... Ah, no, se los mostré aquí en la lección, en la primera lección. Ego e mi. ¿Sí? Y entonces, y ese acento, el acento que está sobre la omega, es un acento grave. ¿Cuál es la diferencia con el agudo? Ninguna se pronuncian igual, nada más que uno se pinta así y el otro se pinta así. Pero cuando pongo acento grave y cuando pongo acento agudo, fíjense, fíjense. El acento grave es lo mismo que el agudo, pero lo voy a cambiar de agudo a grave cuando tengo una palabra que no es la última palabra del enunciado. Ah, cuando hay una palabra que no es la última del enunciado y que es aguda, oxítona, le cambio el acento de agudo a grave. ¿Mm? Aquí es una palabra oxítona, ¿estamos de acuerdo? Es aguda. Ego, dos sílabas. Ego. El acento cae sobre la última, es una oxítona, pero no es la última palabra del enunciado. La última palabra de este enunciado es eimi. Entonces, aquí le cambio el acento. En vez de poner acento agudo, le pongo acento grave. ¿Mm? Por eso está raro. Aquí tengo un acento y aquí tengo otro. Sí, ¿verdad? Si yo digo nada más eimi, pues le pongo el acento así. Si yo digo nada más ego, le pongo acento agudo. Pero si después de ego sigue otra palabra en el enunciado, este acento lo tengo que cambiar a grave. Por ejemplo, ego de Amy, aquí tenemos un acento grave, aquí tenemos otro acento grave y este es acento. ¿Por qué? Todos deberían de llevar acento agudo, pero estas dos palabras no son las finales del enunciado y son oxítonas. No son las finales del enunciado y son oxítonas, entonces les cambio el acento. ¿Mm? Cuando la palabra no es oxítona, que es paroxítona o proparoxítona, no le cambio el acento, nada más cuando es oxítona. Aquí lo mismo, le cambié el acento porque no es la última palabra del enunciado. Aquí también le cambio a las dos el acento porque no son las últimas del enunciado. Aquí también les cambio el acento porque no son el final del enunciado. ¿Ven? ¿Ven? Son características que hay que tener en cuenta a la hora de leer y a la hora de este, escribir el griego, ¿verdad? Bueno, esto es sobre los acentos. Yo sé que los estoy crucificando, pero este, estas cosas las vamos a ir repitiendo, ¿verdad? Pero conviene que las tengan ya están ustedes maduritos en el griego. Entonces conviene que se las vayan aprendiendo para que cuando lo veamos, oye maestro, ¿y por qué eso? Ah, acuérdate de esto. Ah, ya me acordé, maestro, de lección 2. Bueno,
El apóstrofo es lo mismo que el espíritu suave, ¿ven? Pero no es un espíritu suave, es un apóstrofo. Y se utiliza para indicar la supresión de una vocal final de una palabra cuando la siguiente también empieza por vocal. Por ejemplo, aquí tengo, aquí qué dice, ¿cómo se lee eso? Apef, O em, emu. Ap, ap, emu, ap, emu, Pero ¿verdad? está, quito la O, ¿no? Quité la O porque en realidad aquí la ap es una abreviación de apo. Apo es una preposición que quiere decir de, en de, lu- de o de, desde. De o desde. Y emu quiere decir de mí. Entonces, desde mí o a partir de mí, ap emu, ap emu. Pero como aquí tengo una vocal de final de la palabra y la siguiente también empieza con vocal, entonces para no complicarme la existencia diciendo dos vocales, apo emu, quito la omicron, la vocal última de la preposición y Un apóstrofe. le pongo un apóstrofe. Ese no es un espíritu. No, no es un espíritu, porque el espíritu solamente puede ir sobre una vocal cuando inicia la palabra. Este que está aquí es un espíritu suave. ¿Por qué? Porque está iniciando la palabra y es una vocal. Y este es un espíritu suave, porque está iniciando la palabra y es una vocal. Pero este no puede ser espíritu. ¿Por qué? Porque no está iniciando la palabra. Por eso ya me doy cuenta de que no es espíritu. ¿Qué es? Es un apóstrofe que me indica que ahí me comí una letra. Entonces yo pongo apemu para no poner completo apoemu. Apemu. Es la ley de la flojera. Esa ley es muy famosa y es la ley más importante de todas las lenguas del mundo. La ley de la flojera. Cuando tengo una pronunciación difícil, se simplifica. Normalmente lo hacemos. Lo hacemos por instinto. Simplificamos las consonantes chocantes o las vocales chocantes y hacemos una contracción o una supresión de una letra, pero eso existe en todas las lenguas, ¿no? La ley de la flojera, y aquí es la ley de la flojera, ¿no? Para no decir apoemu, digo apemu, es más cómodo, apemu, ¿verdad? Una vez estaba yo en Belén con hermanos, con unos profesores de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Y yo les entendía bien poquito lo que decían, pero pues ahí vivían. Y entonces uno le dice a otro, How is your flu, Kevin? How is your flu, Kevin? Y entonces le dije, ¿qué te preguntó? Me dice que cómo está mi influenza. Le dije, fluence, no flu. How is your flu? Y ya ni siquiera dicen la palabra completa. Eso pasa en el inglés especialmente. En muchas palabras que cortan la palabra y en árabe eh, un saludo de cortesía es kif ak inta entre varones o de una mujer a un varón. Kif ak inta y quiere decir ¿cómo estás tú? Kif ak inta. Eh, ¿Qué hay contigo? Kif ak inta. Pero ya cuando hay familiaridad, kif, kif. No, señores, hablen bien. Kif ak inta. Kif, que es una abreviación, ¿no?, de todo lo demás. Pero eso pasa en todas las lenguas. En todo, siempre ha pasado y el griego no es la excepción. Entonces, en vez de decir apoemu, digo apemu. Nada más que a la hora de escribir, sí tengo que tener cuidado de poner el apóstrofe que está supliendo a la O en este caso. ¿Mm? Los signos de puntuación en griego,
En griego antiguo, este que estamos estudiando, no se utilizaban signos de puntuación, ni punto, ni coma, ni dos puntos, ni signo de interrogación, ni signo de admiración. Es más, las palabras se escribían una pegada a la otra, no se separaban, era todo como un chorizo de una palabra de 20.000 millones de letras. Y ya tú tenías que, porque el griego era hablado, no era una lengua para escribirse. El mismo Platón lo dice. ¿Mm? Eh, la elegancia del griego es el que te tienes que aprender el discurso. Y el que lo escucha se lo tiene que aprender de haberlo escuchado, no de leerlo. Y tampoco se hace un discurso para ser escrito, decía Platón. Ahora decimos que está equivocado y bien equivocado, pero antes no. Entonces, el griego se escribía todo de corrido, sin signos de puntuación, con puras letras mayúsculas. Después se tomó la moda de escribirlo con puras letras minúsculas, ¿verdad? Ya en las ediciones modernas del griego y en los textos que yo les voy a poner de griego, ya se le pone puntuación y se pone separación entre palabras, ¿verdad? Pero no se les ponen muchos signos de puntuación. El griego tiene tres signos de puntuación. Un punto alto. Eso equivale más o menos a nuestro punto y coma, ¿verdad? O a nuestros dos puntos. Es un puntito nada más, pero no abajo como nosotros lo ponemos sobre el renglón, sino arriba. ¿No? Y para la interrogación se utiliza este signo. ¿No? Punto y coma, que no es punto y coma como en español. Ese es el signo de interrogación que se utiliza en griego, pero nada más se utiliza como el francés o el inglés o el alemán, nada más al final de la pregunta. Muchas veces estamos leyendo inglés y luego terminamos de leer y con un signo de interrogación. ¡Ay! ¿Dónde empezó la interrogación? Pues hay que adivinarla por el sentido, hay que adivinar dónde empezó la interrogación. En cambio, en español no hay que ser flojos. Hay mucha gente floja que pone signo de interrogación nada más al final en español. No sea flojito. Ay, es que ahora con este maldito y satánico aparato, No tiene. luego no tiene, ni siquiera tiene el signo de interrogación inicial. Este, Y las computadoras muchas veces ni tienen ese signo. Pero hay que buscarle, sí lo tiene, pero hay que buscarle, ¿verdad? Este, pero en español el signo de admiración y el signo de interrogación se ponen al inicio del enunciado o de la palabra que se está resaltando como interrogación o como admiración y al final. Pero en griego no, en griego son también flojitos como los americanos y los franceses. Ponen nada más al final y ese es el signo de interrogación. ¿Verdad? El signo exclamativo no existe. Bueno, esos son los signos que hay en el griego, ¿eh? También se utiliza el punto bajo. El punto bajo tiene más o menos la misma utilización que el punto y seguido del español, ¿verdad? Pero se utiliza a veces, ¿eh? A veces usted puede leer párrafos y ningún párrafo termina con punto bajo. No siempre se ponen los signos de puntuación en el griego. Uf, llegamos al final. Muy Yo sé bien, que, yo sé que es una bomba atómica lo que les he mandado. muy No, bien, muy bien. qué feo maestro. Bombas, ya estoy harto de bombas, señores. Ya, ya, por favor, Jora, no me hablen de bombas. Pero ahora Jojora vamos, o Tájora. Jora, Jora, ¿Qué G. Jora? Es ¿Qué? femenino, sí. ¿Qué La Jora? hora. Bueno, ahora, les voy a presumir cómo Sí, maestro. les puse aquí Sí, el sí, sí. capítulo 1 del Coelet para que practiquen la lectura. L. Vayan leyendo. Remata Eclesiastú, Huiú, David, Basileos, Israel en Jerusalén. Otra vez, versículo 1. Remata Eclesiastú,
Huiú, David, Basileos, Israel en Jerusalén. Versículo 2. Matayotes, matayoteton, eipen jo eclesiastes. Matayotes, matayoteton, tapanta matayotes. A ver de memoria. Matayotes, matayoteton, Pues, eipen jo eclesiastes. Matayotes, matayoteton, tapanta matayotes. Bueno, yo soy un presumido y un fantoche, por eso les estoy leyendo, pero así se lee Qué el bueno, griego. maestro. Ya notaron que David no tiene acentos. Eso pasa con mucha frecuencia, sobre todo con nombres que no son griegos. David es nombre hebreo. hebreo, ¿verdad? Y esta es una traducción del hebreo al griego. Entonces, no, a los nombres propios normalmente no les ponen acentos en griego a los nombres propios que no son griegos, ¿verdad? Aquí sí, por ejemplo, eso es un nombre propio, pero aquí sí le ponen acento, Israel. Normalmente no les ponen. Bueno, y ojo, no es David, es Dawid, Dawid. Remata, ya dijimos que la ro lleva un espíritu rudo siempre que empieza la palabra. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque sí y te callas. La ro cuando inicia la palabra lleva espíritu rudo, pero no se pronuncia. Remata, el acento en la ta. Remata es una palabra proparoxítona, o sea, esdrújula. Lleva su acento agudo. Eclesiastú lleva acento circunflejo en la última, eso se llama perispómena. Oye, Javier, dijiste que si es aguda la palabra y no es la última, se le cambia el acento a grave. Pero si el acento es Pero no agudo, empieza. si el acento es agudo, aquí el acento es Es circunflejo. complejo. Si está al final, si es aguda, se llama perispómena, pero el acento es circunflejo, no agudo. Entonces no cambia. Juiú, lo mismo. Aquí tenemos, aquí tenemos un diptongo con dos vocales cortas. Eso es una Excepción excepción. Entonces pongo el espíritu rudo sobre la segunda, pero siempre lo pronuncio antes de en la la palabra. primera. No es uyu, es huyu. David, aquí no pongo el acento. Basileos. Aquí dejaste el acento agudo, Javier. Basileos. Y sigue otra palabra en el enunciado. Sí, pero esta no es aguda. Esta es Grave, paroxito. claro, sí. No es aguda. No le tengo que cambiar el acento. Israel, aquí sí le cambié el acento. ¿Por qué? Porque es oxítona. No es diptongo. ¿Por qué? Porque son dos vocales largas. El diptongo es vocal larga o fuerte, perdón, y vocal débil. Y aquí son dos vocales fuertes. No hay diptongo. Israel. Él, Es una palabra oxítona, ¿m? Aguda, pero le cambio el acento. ¿Por qué? Porque esta es una palabra aguda, pero no es la última del enunciado. Entonces le cambio el acento. En Jerusalén, aquí ya no le cambié el acento. Es aguda porque es y la no le, última. porque es la última. ¿Sí? También así me entero de que aquí debe haber un punto. Palabras de Eclesiastés, hijo de David, rey de Israel en Jerusalén. Punto. Maestro, Matayotes, sí, Jerónimo. ¿cómo, cómo pronuncia hijo la palabra? Que Juyú, si te me ha dado trabajo. juyú, juyú, juyú. Sí, estas dos las tengo que pronunciar en la misma Juntas. sílaba porque forman un diptongo, a pesar de que son dos vocales débiles. Pero la última, el diptongo Es OU, no suena OU, suena U.
Es el único diptongo que digamos, se contrae y no suena como diptongo, ¿verdad? Bueno, ahí tienen para que se entretengan. Lean mucho, Tengan, les se recomiendo mucho. entretengan. Sí, les recomiendo que Palabras del lean mucho. Eclesiastés, predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Huiu, David, remata eclesiastú, Huiu, David, Basileos, Israel, rey de Israel, en Jerusalén, en Jerusalén. 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 No es Jerusalén, no, Jerusalén. Hay que leer el No, libro. no, Jerusalén. Jerusalén. Matayotes, matayoteton. Eipenjo eclesiastés, Matayotes, matayotote. Matayoteton, Vanidad de Eipen, vanidades. Eclesiastés, Vanidad de vanidades. Matayotes, Matayototen, Tarea que te lo aprendas de memoria. El versículo Toteton, 2 es el más famoso de todo el libro del Capanta, Eclesiastés. Matayotes, En español, vanidad de Capanta, vanidades. Vanidad de vanidades, todo dice, vanidad. dijo Coelet. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. En hebreo, Jabel Jabalim, Amar Coelet. Ustedes saben hebreo también, señores. No me digan que no. Jabalín. Jabel Jabalim, Amar Coelet. Jabel Jabalim, Jacol Jabel. Yes, Y todo es vanidad. Bueno, todo es vanidad. les recomiendo mucho, si estudian, si tienen tiempo de estudiar, pues repasen el alfabeto, apréndanse el alfabeto, repasen Sí. estas lección 1 y 2. Yo sé que son muy tediosas porque son muchas reglitas, pero bueno, si ya las entendieron, pues hagan ejercicios de lectura. Aquí, ¿cómo pronuncia? Por eso expliqué lo que está antes, ¿verdad? Pero hagan ejercicios de lectura, eso sí es muy importante, ejercicios de lectura. Para Jerónimo y para Patti no hay misericordia. Ya se tienen que Yes. aprender las cosas porque ustedes ya han tomado 2 veces este curso. Para Jaime, Eclesiastés. para Jaime sí hay misericordia, pero poquita, hay que estudiar, ¿no? Muy bien. Hay que estudiar 10, 15 minutos diarios para que vayan perdiéndole el respeto al griego. Y después lean el griego como si nada. Claro, eso es nuestro objetivo. A ver cuántos cuatrimestres Sí, aguantamos en esta ocasión. sí, Siquiera, ojalá unos 10 sí, trimestres. sí. Dios nos dé la vida para eso.